está Fabiola Guarneros, que hoy nos traes este tema que desde que lo estaba yo leyendo me sorprendió. De verdad que el crimen organizado, por eso es crimen organizado, porque está perfectamente estructurado, ¿no? Así es, querido Carlos, querido Emilio. Pues hoy vamos a hablar de una de las investigaciones de Excelsior que Fer nos ha pedido que aquí las compartamos, porque, pues sí, nuestro compañero Paul Lara se metió a unos informes de inteligencia ya de a nivel Interpol y a nivel Europol y a nivel todo. Sí, ¿no? Exacto. Sí, no, es es que de verdad está de no locuras. creerse. Imagínense ustedes que si ya en México nos espantó por lo que se encontró de estos campos de entrenamiento, campos de adiestramiento, que solo hemos visto uno, que fue en Jalisco, ¿se acuerdan? De este rancho. Uno, donde pues había ropa, había tenis, o sea, estaban las evidencias de toda esta gente que hemos hablado que secuestran, que se la llevan con engaños, que, comillas, es palabra del crimen organizado, levantan, ¿no? Jóvenes, jovencitas, adolescentes, chamacos, niños, ¿no? Todos estos desaparecidos. Y en estos campos de adiestramiento, pues los entrenaban para el sicariato, para formar estas filas del crimen organizado, pero como carne de cañón al final de cuentas, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Hemos sabido que el crimen organizado tiene sus redes ya para pues traficar con las drogas a diversos países, ¿no? A África, el cártel Jalisco Nueva Generación, ahora que detuvieron y mataron al Mencho, pues se supo que tenían nexos con África, imagínate, ¿no? Los Zetas ya sabíamos que estaban con la Nandreta italiana, etcétera. Pero eso no se queda ahí, su industria no se queda en el tráfico de fentanilo, van más allá. Y estos grupos criminales, sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación, infiltró a su gente en la guerra de Ucrania contra Rusia, mi querido Emilio. ¿Puedes creerlo? No. Como dice Carlos, por eso es crimen organizado, ¿no? Exacto. Qué cañón. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen estos enviados literal, de estos grupos criminales en la guerra? Pues van a aprender tácticas, pero no de guerra, porque ellos, o sea, son dos tipos de guerras los que vivimos. Allá es por territorios, ¿no? Potencias contra potencias, claro, por defender tu tierra, el gas, los granos, etcétera. Aquí es la guerra contra el crimen organizado. Y ellos están súper entrenados en eso. Están los campos de adiestramiento. No van a aprender a matar, no van a aprender técnicas de guerra. ¿Sabes a qué van? A aprender tecnología para el uso de los drones. Wow. O sea, están en otro nivel. Cuando aquí te dicen que hay ciertos robos y las autoridades y quienes se encargan de la seguridad van poniendo las barreras para que esos rateros ya no te roben más, te dicen, ellos van un paso adelante, siempre van un paso adelante y van a buscar la manera de cometer ilícitos. Pues aquí van 1000 pasos adelante. Mandaron a gente a prepararse a un campamento de Kiev para el uso de los drones. ¿Cómo los descubrieron? Por algo que es obvio para ese tipo de gente. Aquí se hace y nadie dijo nada. O sea, tenía que, gracias a las madres buscadoras, encontrar este rancho que operó por años, ¿no? Allá no. Allá en Kiev se dieron cuenta por lo siguiente. En una ciudad ucraniana que está a 70 kilómetros de Polonia, con la frontera, ahí hay un campo de entrenamiento de los militares de Ucrania, ¿no? Y ahí llega toda la tecnología, sobre todo unos drones de los llamados FPV, ¿no? Que son First Person View, ¿no? Y en esas bases de entrenamiento, pues van y empiezan a ver cómo pueden utilizar los drones para la guerra. No es nuevo. Ahorita que estamos viendo estas escenas contra Irán, pero que lo vimos en la pasada agresión entre Pakistán y Afganistán, pero que lo vimos contra de Israel contra Hamas, contra el grupo terrorista, pues estamos viendo el uso de los drones, de la tecnología para la muerte, los drones para la guerra, ¿no? Y en México, aquí por eso quiero que vean por qué es importante el tema, porque en México las propias autoridades nos han informado, y ustedes lo han visto en las noticias, de que el crimen organizado utiliza ya los drones para, pues para ir a comunidades, sí, para matar, para pues la guerra, sí, claro, para mantener su poderío, incluso para detonar explosivos, para
Exacto. Incluso hasta para trasladar la droga. Exactamente. Y para ¿no? demostrar también la fuerza y el dominio que pueden llegar a tener por arriba de el Estado mexicano. Exacto. Entonces, nosotros lo que podíamos ver de manera aislada, uso de drones en el crimen organizado, pues ahora que ves esta investigación que hizo Ucrania, dices, ¿es en serio que había mexicanos ahí? ¿Cómo se dan cuenta? Porque empezaron a hablar español. Había ya un grupo, no crea que había uno, no, ya era una célula Sí, claro. infiltrada aprendiendo las técnicas para el uso de los drones. ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, para los compañeros de armas en el grupo táctico que se llama ETOS, eran simplemente hispanohablantes, ¿no? Se les hacía muy raro que alguien llegara hasta allá, les digo, una frontera con Polonia, para aprender estas tácticas de entrenamiento. Entonces, para el compañero, eso era curioso, es hispanohablante. Muchos tenían pasaportes con identidades falsas y decían que eran de Panamá, decían que eran de Colombia, de El Salvador, de México, ¿no? Aunque ya después de las investigaciones todos tenían, y no es tampoco para estigmatizar, pero todos tenían el acento norteño, ¿no? Sinaloense. Entonces, bueno, el tema es que para ellos era normal. Pero los agentes de inteligencia de Ucrania, porque ahí sí no, ¿verdad? O sea, si están contra Rusia, imagínense, no los vamos a poder engañar, empezaron a seguirlos. Y el argumento de estar ahí es que porque ellos eran patriotas y estaban en contra de la invasión Rusia y ellos sabían defender las soberanías, entonces apoyaban a Ucrania, ¿no? Eran como voluntarios. Supuestos guerrilleros centroamericanos. Exacto. Y te voy a decir por qué en un momento es creíble. Porque sí, México exporta mucho mano de obra humanitaria, vamos a decirlo así. Médicos Sin Frontera tiene muchos mexicanos. Comedores de la ONU tiene muchos mexicanos. Hay muchas asociaciones, incluso hasta de la iglesia, que llevan muchos voluntariados para asistir, ¿no? Claro. Save the Children también está compuesto por mexicanos, ¿no? Entonces, aunque son organizaciones internacionales. Entonces, el tema aquí era que, llegan, les creen el discurso, pero la inteligencia ucraniana los empieza a seguir y empieza a encontrar que en los teléfonos celulares tenían ya los manuales, los mapas, fotografías de cómo opera el dron. O sea, ellos no iban a sabotear la guerra con Ucrania y Rusia, o sea, eso no les importaba. Lo que querían saber es cómo se usaba esa tecnología, cómo era el manual, la cantidad de explosivos que se podían cargar en esos drones, cómo operaban y cómo poderlo hacer. Entonces, fácil, empezaron a mandar WhatsApp, Reddit, o sea, todos estos chats o redes sociales de comunicación. Y a números de Sinaloa. Exacto, a números de Sinaloa, de Culiacán, porque tenían los prefijos de las ladas de acá, ¿no? Oye, pero también unos se infiltraron como guías espirituales, como sacerdotes. Exacto. De verdad que es sorprendente la capacidad del mexicano. No, creativo, eso no lo puedes negar, ¿eh? Exacto. No gobernamos el mundo porque no sé, pero qué cosa. Bueno, pues la investigación del Servicio de Seguridad ucraniana empezó a tener reportes de otra asociación que se llama Investigación y Análisis sobre Terrorismo, y habló de estos hombres infiltrados de cárteles de narcotráfico en México y Colombia, ¿no? En el frente ucraniano, y que se habían convertido en la universidad de posgrado para estos grupos criminales, así lo comentaron, ¿no? Entonces, estos empezaron a seguir, y hay un testigo ya clave que le pusieron para efectos de la investigación Águila 7. Es bien importante. Águila 7. Y la entrada de Águila 7 fue con un pasaporte falso. Él decía que era de Salvador, el pasaporte era salvadoreño, falso. Y cruzó media Europa presentándose como un ex militar centroamericano movido por la fe cristiana, y pero que justo al llegar a los campos de entrenamiento, su misión era aprender cómo se usaban estos drones, ¿no? El Águila 7, dicen los reportes de investigación, de la investigación que a su vez hizo nuestro compañero Polara, mostraba un desinterés casi cínico por el combate cuerpo a cuerpo. Él no iba a aprender a luchar cuerpo a cuerpo, sino su obsesión eran estos drones, los FPV. Pasaba horas analizando la configuración de los controladores de vuelo, la soldadura de los detonadores y más aún los protocolos de encriptación de frecuencia
que permiten a estos aparatos volar sin que sean detectados por las autoridades, ¿no? Es más, a través de muros con interferencia electrónica. Es decir, si estos